Tenemos aquí a mi profe experto, el señor Marcial Sánchez, está en Not News. Hoy viene... Grande. Profesor, ¿viene con la Biblia en la mano? ¿Ese Acá es un cuaderno de estamos. apunte? Cuaderno Todas las de veces viene con el apunte, mismo cuaderno, ¿no? Sí, lo que pasa es que tiene hartas hojas. Ya, como ha venido ya, como tanto, mire, uy, mira qué bonita Mira, la ¿viste? letra. Sí, Ahí está, claro, voy a mostrar mira. la letra del profesor. Y Marcial, ¿te han comentado el programa? ¿Algunos feligreses nos siguen? No, feligreses no sé si nos siguen. No. Yo creo que toda persona cree lo que cree. Sí. No, pero hay gente que... Mira, la verdad que hay gente que sí ha comentado. ¿Te ha Nicolás. comentado? Así en la Mira, calle. Espérate, tú eres hombre de tele, ya habías ido a otros matinales Sí, y todo. sí, No sí, tenemos el rating del Buenos Días a todos, Pero pero... ¿sabes una cosa? Que hay mucha gente que nos ve y me hicieron el comentario, te voy a contar, pues, Nicolás, me hicieron el comentario, una persona me llama por teléfono, una persona de televisión, y me dice... ¿Quiere dar el nombre? No puedo. ¿No? ¿Martín? No puedo. No. Y resulta que me dice que es interesante la conversación, maestro. Mira qué bueno. Que es interesante, dice. Ya, pero tú te ríes harto, yo me pongo serio y vamos combinando y, combina. funciona. Ay, qué bueno, Entonces, porque yo quería decir, estamos bien. con Nicolás no vas a llegar a ningún lado, Marcial. No, funciona. Sin embargo, me funciona. cae tan bien el profesor, sin embargo, lo estoy escuchando aquí para que alguien me lo saque, doña Nati o alguien. Ya. Cuenta. Y no sé, el feriado de este viernes. Tenemos ¿qué es el lo que día- es? ¿Por qué no lo explica? Porque el yo ya día me perdí. de la Yo me quedé en el iglesia- 12 de octubre. No. ¿Y qué es lo que es este viernes? Tenemos el día, que se celebra el Día de las Iglesias Protestantes y Evangélicas. Que siempre es un día Es un día al año. y es ¿De antes acuerdo? del... Mira, no, el día correcto es el 31 de octubre. Perfecto. Ya te voy a explicar por qué. Ya. Y fue instaurado en el gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2005 a través de ley. Mira, la verdad que el mundo protestante es muy interesante. Hay que recordar, Nicolás, que hoy día tenemos, según la encuesta Bicentenario, 18% hoy día en Chile son protestantes y evangélicos. Ahí tenemos que hacer la explicación. Ahí tenemos, ya empezamos. Podemos tener un momento didáctico para que nos cuenten, la diferencia precisa, porque unos hablan de Canuto porque llegó Canuto. Sí. ¿Qué es protestante y qué es evangélico? Lo que pasa es que tú tienes iglesias que vienen del tronco de la protesta de Lutero. Martín Lutero. Del año 1571, Lutero protesta contra la Iglesia Católica y genera las 95 tesis que clava, ¿de acuerdo?, en la iglesia en Alemania. Y resulta que cuando pasa esa situación, ¿de acuerdo?, se genera esta protesta, porque protesta contra la iglesia. Nacen las iglesias protestantes. Perfecto. Pero son las iglesias, ¿de acuerdo?, que se llaman de tronco histórico. Que mantienen su fe. Claro. Ellos cuestionan la fe en... ¿hay algún elemento medular que ayude para distinguirlo o no? Son Hay varios. Cuestionan Lo que pasa, dictámenes de la iglesia. claro, lo que pasa es que Lutero, mira, entrando al tema con Lutero es un personaje bien particular. Lutero entra a estudiar Derecho en Alemania y era un hombre que le gustaba efectivamente la academia, pero sabes que iba un día caminando hacia su casa y le cae un rayo. Al lado de él quema efectivamente el árbol que estaba al lado y él siente y dice, Santa Ana, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres de mí? Imagínate, ¿ya? Entonces, él siente en su corazón que tiene que hacerse religioso y va donde los monjes agustinos y se hace agustino. Y en el año 1505 entra, ¿de acuerdo?, al convento, al monasterio de los agustinos en Alemania. Interesante. Se demora poco, si no me equivoco, en 1507, de acuerdo, lo nombran sacerdote y empieza a hacer clase en la universidad en Alemania. Pero él desde antes ya tenía algunos reparos con respecto a lo que pasaba con la Iglesia Católica de la época. Y ahí aparece el tema de las indulgencias, por Nicolás. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? Que era de indulgencia porque la gente pagaba. Claro. ¿Puedo haber leído esto en Utopía? El libro de Utopía es de... pero habla de todo esto, era amigo de Claro. Lutero, y todos son todos estos amigos. Todos estos Y ellos- amigos. y Era Calvino, Ulrico, Siglio, claro. ¿de acuerdo? Y cuestionaban el que la iglesia no permitía pensar distinto, ¿no? Era una Exactamente. iglesia muy hermética. ¿Sabéis lo que pasa? Es que estamos hablando... Tomás Moro, gracias, Anda. Tomás Moro. Leí Utopía en el verano, ojeé, ¿no? No es que yo sea como usted, pero estoy siguiendo los pasos. No, pero muy ¿sabes? interesante, y Tomás Moro habla esto que estaba hablando. Claro, y ¿sabes lo que pasa con Calvino?
Calvino, perdón, con Lutero. Lutero protesta, ¿de acuerdo? Y protesta con 95 tesis. Y las clava, ¿de acuerdo? En la iglesia en Alemania, las clava, ¿ya? Y eso va a provocar que posteriormente va a ser excomulgado, ¿de acuerdo? Por el Papa de la época. ¿Y sabes qué lo que hace Lutero después? Se casa. Se casa y tiene nada menos que 3 hijos hombres y 3 hijos mujeres. Entonces, vamos un poco a lo que tú me preguntaste delante, que no lo terminamos de contestar. Tú tienes el tronco de las raíces protestantes, que se les llama, bueno, que son las iglesias tradicionales. Pero hay otras que nacen posterior, fundamentalmente en el siglo XIX. Y esas son las evangélicas. Las evangélicas. ¿De acuerdo? Hoy día en Chile, por si usted no sabe, ahí el que está ahí observando. Ahí está su cámara, profesor. Por favor, Marcial. si usted no sabe, según los últimos rastros dicen que son alrededor de 3.600 iglesias evangélicas en Chile. Pero según lo que se sabe, ya off the record son como 6.000. ¿Ya? Pero espérate, todas distintas. Todas distintas. Es que no cuesta mucho hacer una iglesia en Chile. Necesitas 7 miembros. Sí. Te tienes que poner de acuerdo con los 7 miembros, tienen que tener un estatuto y tienen que tener un pastor, y ese pastor tiene que dar cuenta ante un grupo de personas, se inscribe y se acabó. Sí. Y ahí está la UNAR. ¿Paribet tenía los 7 miembros o no? No, Paribet quiso ser. Perdón, ahí está el de San Bernardo, ¿no? Ese que tenía como 7 mujeres también. No, ese no. Lo que pasa es que es una secta. ¿No? Es una secta. Eso podemos hablar el otro día. Tenemos que hablar de Tito Fernández, San Bernardo. Volvamos a, Oye, pero Lutero, evangélicos. Claro, y Lutero genera efectivamente, como yo te decía, en 1517, clava, y desde ahí se empieza a celebrar porque es el 31 de octubre. De ahí partió el tronco de esta conversación. Perfecto. ¿Y qué pasa posteriormente? Lutero plantea estas 95 tesis y la Iglesia Católica siente que efectivamente hay que hacer una reforma. Y viene lo que se llama la Contrarreforma o Reforma Católica en el año 1545. Y esa Reforma Católica, 1545, 1562 más o menos, que se lleva a cabo, que se llama el Concilio de Trento. Ahora, es interesante esto, porque la Iglesia Católica toma algunos elementos de los que dice Lutero. A la gente, a los católicos no les gusta esto, pero es verdad. Claro, por ejemplo, el tema de las caso. indulgencias. ¿Ya? Claro. El tema de las indulgencias era que toda persona, antes de Lutero, tú para poder salvar tu alma tenía que y llegar al cielo, no, tú podías hacer una carta, ¿de acuerdo? Mandar la carta y colocar un sobre con una cantidad de dinero por la salvación de tu alma. Y listo, y no había otra penitencia. Y se acabó, no había penitencia. ¿Pero qué pasó con Lutero? Lutero le dijo, no, eso no puede ser. Esta está en contra de lo que quiere la Iglesia Católica con respecto al tema de la salvación de las almas. Bueno, ¿qué pasó con el Concilio de Trento? La Iglesia Católica recula, como dicen en el sur, ¿de acuerdo? Y que genera dentro de lo que dice el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica o los sacerdotes o los obispos no pueden pedir esto que estamos conversando, que son las indulgencias. Se acaba la indulgencia. Entonces Lutero tenía algo de razón. Y no solamente en eso, hay otro elemento. Lutero dice que hay que leer la Biblia para poder entenderla, pero también hay que ser capaz de poder comprender desde la razón. Entonces, es toda una discusión que tiene Lutero con respecto al tema de la razón y la fe. Pero Lutero, ¿por qué tiene eso? ¿Sabes por qué? Porque era agustino. Y San Agustín, ¿te acuerdas? San Agustín, el libre albedrío. Acuérdate que yo estudié en el Colegio San Agustín. Claro, ¿de acuerdo? claro. Tú estás en los Sagrados Corazones, ¿no es cierto? Manquehue. En el Manquehue. Claro. Y No jugábamos éramos tan agustinianos. no jugábamos la pelota nosotros. Sí. Y siempre pero usted es menor que yo. Usted me atajaba los penales. Oye, los agustinos son más... Y los agustinos lo que planteaban era que efectivamente para poder tener fe tienes que usar la razón. No, ese es otro. Es Santo Tomás. Santo Tomás, ver para creer. Sí. Pero es que pero los agustinos tú pones fe y razón. Entonces, para poder tener fe tienes que usar la razón. ¿De acuerdo? Pero también para creer tienes que usar la razón. Entonces, Agustín hablaba del libre albedrío. Hablaba de la voluntad que tiene el hombre para poder elegir. Entonces, ¿qué dice Lutero? Lutero toma esas palabras y dice, bueno, si yo tengo la voluntad racional, bueno, tengo que dejar que los seres humanos sean felices. Y ahí después cuando se casa, Lutero es el que empieza a decir no al celibato. ¿Ya? Perdón, es el primero que empieza a plantear eso. Que te traiga a propósito los problemas de la iglesia. Este es para otro capítulo, perdón, señor editor. No me... ¿Tú plantearías el no celibato de los sacerdotes? ¿Es muy larga la respuesta? No, la respuesta no es tan larga. Te podría decir que sí. Y más aún, hay sectores de la iglesia, fundamentalmente alemana,
que hoy día está planteando que se acabe el celibato, pero también dar la posibilidad en tres vertientes. Una, los que quieren ser célibes, los que no quieren ser célibes, Perfecto, y claro, vivir claro, de acuerdo una opción. Y aprovechando la historia para que no se me vaya, cuando hubo todo este gran problema, los sacerdotes, salió, la historia que empezó a contar alguien, no sé, los mitos, es que el celibato era para administrar la descendencia de las donaciones a la iglesia, o habría sido uno de los móviles. Es buena tu pregunta. Un sacerdote recibía mucha plata, entonces no podía tener hijos, o sea, si los hijos se llevaban la plata, se iba de la iglesia esa plata. No, la gente sepa que el celibato no aparece en ninguna parte en la Biblia, por lo tanto el celibato no es mandato, sino el celibato es una norma generada por los hombres. Perfecto. ¿Y cuándo está generada por los hombres? En el mundo de la Edad Media. Ahí se genera el celibato. ¿Y tiene una motivación económica? Tiene que tener una motivación económica. Lo que pasa es que la iglesia manejaba todos los recursos económicos, ¿de acuerdo? Y además, al manejar todos los recursos económicos, tenía que tener personas que los administraran. Imagínate que existe un concepto que se llama capellanía. Tú sabes que la capellanía era una fundación de misas, que nace en la colonia, es una fundación de misas para la salvación de tu alma. ¿Y sabes lo que tú hacías? Decías, yo quiero salvar mi alma. ¿Y cómo la puedo salvar? Genero una capellanía, ¿de acuerdo? Y esa capellanía es sobre una cantidad de tierras que queda finca segura. Lo que redite la tierra en un tiempo, con ese rédito, por eso quedaba la tierra en su trabajo, tú le pagabas al obispo, le pagabas al sacerdote o se lo dabas a una congregación para que diera tus misas. ¿Quién podía hacer eso? La gente que tenía recursos. Eso había que administrarlo. Mi mamá tenía un curita que lo llevaba a su casa y le dictaba misa a los 12. Ya voy a contarlo. Oye, ¿y Enrique VIII qué tiene que ver con los protestantes? Tremendo Enrique VIII. Sí, Enrique VIII es una figura muy interesante. Enrique VIII, un hombre rey de Inglaterra, es el fundador de los anglicanos. También iglesia protestante. Y resulta que Enrique VIII, en 1534, toma decisión de irse. ¿Por qué? Porque estaba casada, de acuerdo con la hija de Aragón, y resulta que él quiere separarse. Habla con el Papa y le dice, yo quiero separarme. Y le dice, no puede, está casado por la Santa Iglesia. Y le dice, pero a ver, perdón, yo soy el rey. Yo puedo separarme cuando yo quiero. Es que no puede. Entonces empezó toda esta discusión, y esta discusión llegó al Parlamento, es el lato, hasta que llega un punto que se toma la decisión en el año 1534, del que él se sale, ¿de acuerdo?, de la Iglesia Católica y se casa con Ana Bolena. Ana Bolena, segunda esposa, pero se casa 7 veces. 7 veces. Entonces Enrique VIII genera lo que es la Iglesia anglicana. ¿Tiene que ver con las otras? Sí. Toma elementos del mundo calvinista, del mundo de Lutero, del mundo luterano, del mundo ulriquista, calvinista, sigilista, de todo el movimiento que se estaba generando. Se llegó una transferencia a informe, no se están viendo y le escribieron. No se preocupe. ¿Le da sabor a la columna, por favor? No. ¿Era importante o no? No, no era tan importante. Si es familiar, nos vamos todos para allá. Sí, estoy con Nicolás, ya soy. Okay, ¿Está bien? Gracias. No, era la familia. Están llamando a Canal 13 y quieren llevarse la sección. Me quieren levantar pero por favor, a Marcial, se lo quieren llevar de aquí. Canal 13. No, y lo que pasa es que Calvino es otro personaje que también tú nos has preguntado. Tenemos Lutero, tenemos nuestro amigo Enrique VIII y tenemos a Calvino. ¿Quién es Calvino? Calvino era un francés, pero este era un intelectual. Y Calvino hablaba de la predestinación, ¿de acuerdo? Decía que uno podía predestinarse. Entonces yo quiero ahora volver a la pregunta que tú me hiciste al inicio, algunas diferencias, para que la gente entienda. Ya, ¿por qué hoy día los protestantes no están con los cristianos? ¿Por qué no están todos juntos? Una cosa muy simple. Todos estos personajes que yo te nombré fueron echados por la Iglesia Católica del momento. ¿Por qué fueron echados? Porque según la Iglesia Católica fueron herejes. Unos no reconocieron a la Virgen María como Virgen, ¿de acuerdo? Ese es un elemento clave. ¿De acuerdo? Entonces la Virgen María en el Concilio de Trento es reconocida por la Iglesia Católica como la Madre de Jesús. Al ser la Madre de Jesús, inmaculada en el año 1800 y tanto, posteriormente, como la Madre de Jesús, por tanto, es una persona que tú puedes seguir, no venerar, seguir. ¿De acuerdo? Eso. Otro elemento más es que la Iglesia Católica se da cuenta cómo se manejan los recursos. Entonces, lo que no podía haber dentro de la Iglesia Católica es la usura. Estos 3 personajes que yo te nombré decían que la Iglesia Católica generaba usura. ¿Qué es la usura? Es cuando yo te doy un préstamo y tú me estás cobrando más
¿de acuerdo? De lo que efectivamente es. Y Y la Iglesia Católica tenía en esos usura, años. claro. Y la usura era pecado, ¿de acuerdo? Entonces, el Concilio de Trento toma el tema de la usura. Lo otro, el celibato, ¿de acuerdo? Porque el celibato, el ser humano que se dedicaba a Dios por íntegro, tenía que ser célibe para poder tener el tiempo y además de tener el tiempo para poder tener la prestancia, ojo, y la pureza, ¿de acuerdo? De poder levantar la hostia. Y en Es todo Trento eso. no lo modifican, se mantiene el celibato. No, los se sacerdotes. mantiene el celibato, Ya. se mantiene el celibato, pero ojo, que es una norma. A propósito del celibato, tú sabes que Pablo VI tuvo una discusión con respecto al tema del celibato, porque a donde es una norma, las normas pueden ser discutidas dentro de la Perdón, Iglesia. déjame explicarle a estos jóvenes, Pablo VI era el papa de mi época. Cuando yo nací en el 65, yo me crié con Pablo VI. Claro, Pablo VI, después viene Juan Pablo II, después Juan Pablo No, II, después era Juan Pablo viene I. Juan Pablo I, no, Que tienes razón. 33 días Juan Me Pablo lo I. matan a los 33 días. Oye, Perdón. 33 días, pero tú sabes, después Ya, hablamos no, con Pablo tenemos I. tantos temas, no interrumpamos. Quiero No. decir, ¿lo mataron? No. No, ese es otro capítulo. tenemos Ese que otro echarle. tema, ¿sabes qué? Es bien interesante porque él Anotemos tiene- todos los temas que tenemos, Oye, por favor, para venir a tiene hablar. un nexo con nosotros, porque estaba la guerra, ¿te acuerdas o no? No sé, esto ¿Te acuerdas? me Y va a manda contar una carta, Juan Pablo, Primero. Pablo I, manda una carta para poder interceder con el conflicto en Argentina. Esa carta está en 33 días. Mira. Tuvo un nexo con nosotros. Mira qué Bueno, pero maravilla. volviendo a nuestro... No, a que nuestro- Pablo VI vio el celibato. ¿En qué año habrá sido? No. Mira, no sé, pero lo que pasa es que hay que recordar que Pablo VI tiene que ver con el Concilio Vaticano II. Claro. Por lo tanto, 1962. 62, 64, Por ¿de ahí, acuerdo? claro. Y resulta que ahí se planteó el tema, ¿ya? Y se plantea como norma. Perdón, hasta el Concilio Vaticano II las misas marciales eran al revés, ¿no? Eran- El padre, el curita miraba para allá, era así, y Pero- en latín. ¿no? Pero tú sabes por qué. Es No, que es no sé, importante. alguna vez es que lo es puedo súper hacer. importante. Volviendo a lo que estamos conversando, ¿por qué en Trento? Pues, entre paréntesis, el Concilio de Trento recién, ¿de acuerdo? No es destituido, pero cambian normas en el Concilio Vaticano II, en términos Ustedes, reales. ninguno fue a esa misa. ¿Se imaginan yo hiciera el programa así? Estimados amigos, ¿cómo están? El sueño de ustedes es hacerlo así. Pero ¿Sabes lo que pasa? Es que el Cristo estaba atrás. Entonces, él no le daba la espalda a Cristo y él daba la misa, le hablaba a Cristo. Era por eso. ¿Y por qué el latín? Porque era lengua vernácula. Y esa es la lengua, hay que recordar que el latín es es un elemento que nos lega a nosotros del Imperio Romano. Acuérdate que el Imperio Romano a todos los hacen hablar el latín, ¿ya? Y desde ahí, cuando se convierte el Imperio Romano, de acuerdo al mundo cristiano católico, ahí se genera, de acuerdo que la Iglesia Católica empieza a tomar el latín. Pero hay que recordar que tenemos el hebreo, tenemos el griego, en fin, pero el latín, de acuerdo, empieza a instaurarse. Y recién, como tú muy bien dices, en el año 1960 y algo, en esa época, empieza a cambiar todo esto con Concilio Vaticano hace II. involucrar a gente. ¿Y cómo llegan a Chile los protestantes? Y Buena pregunta. Como nos quedan pocos minutos para que Oye, nos- pero buena pregunta, pero se nos estamos fue el celebrándolo tiempo. a ellos el viernes. Sí, y claro. ¿Cuándo llegan? No, es que, ¿sabes qué es bueno celebrarlos? ¿Ah? Yo creo que es un sector del país que no lo pasó bien. Mira, llegó a mediados del año, no sé, 1848, por ahí 1845, David Trumbull, ¿de acuerdo? Es el primero que llega, un presbiteriano que viene de Estados Unidos con misiones. Un nombre tremendamente interesante. Hay que recordar que en esa época estaba la Constitución de 1925, en donde la Iglesia Católica era la iglesia oficial. No había separación iglesia-Estado después del 25, ¿de acuerdo? Después de la Constitución del año 1925 viene la separación de la iglesia-Estado. Antes estábamos ligados por otras constituciones, en esa época la Constitución del Esta es 33. la primera de Diego Mortales, 1925. Lo que pasa es que tenemos la de 1925, ¿de acuerdo? Es cuando se separa la... 1900, Sí, 1925. Está una década atrás. La anterior es Como la de que- 1833. Ya. Bueno, el tema, ¿qué sucede acá? Sucede que llega David Trumbull y David Trumbull es mandado a misiones, es presbiteriano, viene desde Estados Unidos. Y él genera misiones en Chile y genera la iglesia presbiteriana, que es la primera iglesia que llega a Chile y la funda. ¿Pero qué año dijiste, David? 1900... Es el siglo XX, ya, Sí, ya, no sé no, qué. perdón, 1800. 1845, me equivoqué, eso. 1843, por ahí 48. Ya. Ahí es donde llega David Trumbull y ahí se funda. Pero, ¿sabes qué quiero? Y recibe un maltrato de la Pero lo Iglesia pasan Católica, mal. aquí en este gringo que se nos viene a meter. Yo estoy Sí. viendo esa Es que tradicional. era tremendo. ¿Ah? Mira,
la gente que nos está, con todo el respeto que a mí me merece, por ejemplo, el mundo anglicano, que también llega a Chile, el mundo luterano que llega a Chile, lo que eran los cementerios de disidentes. Tú sabes que antes de que existiera un cementerio en Chile, 1925 el cementerio de disidentes, en 1825 el cementerio de disidentes, tú no tenías dónde, si tú no tenías... moría un familiar, si no era católico, no lo dejaban entrar. Tú sabes que de repente habían cuerpos que estaban en la playa. Pero y hay toda una discusión que se mío. genera, de acuerdo en el Parlamento, con respecto a la ley de cementerio, y que después Santa María toma esa ley de cementerio en el año 1883 y ahí cambia recién. Domingo Santa María. Que todos podían ser, de acuerdo, sepultados en un cementerio. No lo pasaron bien. No lo pasaron bien los protestantes. Mira, yo me atrevería a plantear que Chile fue un país complejo con respecto a ese tema, pero más aún, ¿sabes con quién también? Con los que llegaron al sur, a Valdivia. Mira, solamente te voy a dar dos familias, pues llegaron muchas familias, en la época de Vicente Pérez Rosales, la familia Kunzmann y la familia Oettinger, ¿de acuerdo? Esas dos familias llegan, ¿de acuerdo? Les dan un pedazo de tierra que era un bosque, era nada. Y son capaces de poder levantarse de la nada y levantar lo que es Valdivia, ¿de acuerdo? Como ellos dicen. Y fueron capaces de hacer patria en ese lugar. Sí. Y se quedaron. Mira, te voy a contar una historia. No sé si te acuerdas tú de la señora Marina de Navasal. Sí. Ya, la señora Marina de Navasal es Marina Kunzmann-Oettinger. No te ¿De puedo acuerdo? creer. Entonces viene de esta Se pone el familia. apellido y se pone el apellido Navasal. Claro, él se pone el apellido de Navasal por su marido, por el respeto a su marido de la época, ¿de acuerdo? Bueno, en esa época. Y resulta, pero ella era Kunzmann-Oettinger, y ese punto era luterano. Oye, fíjate, Marcial, perdón que me alargue un poco, porque llevo muchos años hablando de historia y nunca había escuchado esto que me estás diciendo. Siempre había escuchado comparándonos, es un poquito largo, pero voy a hacerlo cortito, con Argentina, donde en esos años Sarmiento promueve las migraciones y se enriquece la sociedad argentina. Y miran en comparación algunos historiadores que Vicente Pérez Rosales promueve estas comunidades alemanas, pero no se mezclan. Mira lo que yo recordaba de este episodio que me estás diciendo tú, como que los alemanes pueblan todo este sur chileno, Sí. Liderado por Vicente Pérez Rosales, y no se mezclan con Chile, que no nos enriquecen. Y nunca había escuchado a alguien decir, nos pasaron mal. ¿Me Lo entiendes pasaron lo mal. que te digo? ¿Y sabes por qué? Pero es que bueno, mira. Qué enriquecedor para la mirada que hemos tenido, una mirada Sí. de la llegada de alemanes al sur de Chile. ¿Sabes lo que pasa, Nicolás? Que lamentablemente la historia de Chile está todavía muy fundada por historiadores del 19. Y yo creo que eso se está hoy día retomando, obviamente que tenemos grandes historiadores del 20, pero hoy día hay todo un reestudio. Lo que estamos conversando ahora, por ejemplo, cuando yo digo que lo pasaron mal, no es porque la propia iglesia no les hizo la vida imposible, era la sociedad en su conjunto. Claro. Imagínate que esta gente cuando llega a Valdivia y tratan de armar esto con muy pocos recursos, los dejaban a un lado. Les costó mucho aprender el idioma. Entonces, cuando aparecen descendientes, como esta señora que estamos hablando ahora, la señora Marina de Navasal, Kunzmann-Oettinger, ella se viene a Santiago, ¿de acuerdo? Y le costó mucho nexarse, hasta que conoce a José María, bueno, se casa. Y no dice que es Kunzmann. No, Marina de ella Navasal. dice Marina de Navasal. Pero, ¿sabes? No por renegar de su familia, ni tampoco de sus ancestros. Si usted quiere saber más de esto, puede ir al Museo de Valdivia y va a ver un cuadro genealógico maravilloso donde está todo Oiga, esto. voy mañana a Valdivia, así que voy a pasar. Oye, y una pregunta que siempre nos hacemos es la relación de Pinochet con el mundo evangélico. No me conteste. Vamos a un breve consejo y a la vuelta sabremos toda esta verdad. Estamos enriqueciendo nuestra cultura con el profesor Marcial Sánchez. Te preguntaba por Pinochet y este vínculo con los evangélicos, que siempre parecía que era cercano, no sé, noticias, pero como había un poquito más de opacidad en la información en esos años, queda como el mito. ¿Cuál es la relación? Sí, lo que pasa es que cuando Pinochet, no Pinochet, sino cuando se produce el golpe militar, pues no solamente fue Pinochet, ¿de acuerdo? Sí. Cuando se produce el golpe militar en Chile, había un cardenal que el cardenal Raúl Silva Enrique. Entonces el cardenal Raúl Silva Enrique no está dispuesto a los pocos días, esto fue el 11, el 18 de septiembre, a hacer un Te Deum. ¿De acuerdo? Y dice, bueno, tenemos que... y lo saca de la catedral y se lo lleva, ¿te acuerdas?, a
¿cómo se llama la iglesia esta que está ahí en Alameda? Bueno, Cambia de lo la cambia, catedral cambia al- de sede. Y resulta que en esa homilía es muy duro el cardenal con él. No, el cardenal le dice una verdad en su cara, ¿ya? Obviamente que hay una parte del discurso Eso que es él 19 dice de septiembre del del 73. 73, cuando él le dice en su claro, le dijo en su momento, le dijo que esperaba que hubiera un orden, que lamentaba las muertes, dijo varias cosas el cardenal. Es un discurso precioso, de acuerdo que uno lo lee hoy día y todavía tiene mucha vigencia, tiene mucha vigencia. El tema es que la iglesia evangélica, hay un sector de la iglesia evangélica, porque acuerda que se funda al poco tiempo lo que es Propaz. Propaz era un grupo, ojo, que ahí están protestantes también, también está el mundo judío. ¿Y qué hacen en Propaz? En Propaz empiezan a ayudar a las personas que están siendo detenidas, de acuerdo, arbitrariamente, y de acuerdo, o algunos estaban empezando ya a desaparecer, en fin, los que estaban siendo detenidos, me acuerdo, en 4 Álamos, en 3 Álamos, y además de eso, estaban siendo llevados algunos a, no sé, a diferentes lugares del país. Entonces, Propaz se preocupa de eso, hasta que en el año 1985 nace Solidaridad. ¿Qué tiene que ver con todo este tema? Con lo siguiente, Pinochet necesita, de alguna forma... Perdón, ¿Solidaridad es Lech Walesa? ¿Ese? ¿O No, ¿Con el no. movimiento allá? Lech Walesa funda efectivamente en Polonia Solidaridad. Tú tienes toda la razón. ¿Y por qué la funda? De acuerdo, porque acuérdate que él quiere generar un cambio dentro de lo que está pasando en Polonia. Y bueno, Lech Walesa logra efectivamente, y desde ahí viene el nombre en todo caso, y desde ahí viene el nombre, y se genera lo que es la Vicaría de la Solidaridad en Chile. Y la Vicaría de Solidaridad se genera en el año 85 por mandato de la Iglesia Católica, bueno, y viene toda la historia de la Vicaría que lo podríamos conversar otro día. Pero ¿qué pasa acá? Pinochet necesita respaldo. Pero ¿sabéis qué respaldo necesita? El respaldo de Dios. Piénsalo en la mentalidad de un dictador. Piénsalo en la mentalidad de un absoluto. Yo no puedo estar, más aún que él se sentía un libertador y que de alguna otra forma estaba haciendo todo el bien. Por tanto, necesita a Dios al lado de él. Y aparecen los evangélicos. Efectivamente, aparece un grupo de evangélicos y le dan su apoyo. Y ahí se empieza a generar después lo que son los Te Deum evangélicos. Es Pinochet el que instaura los Te Deum evangélicos. Y los evangélicos dicen que en la primera etapa juntaron bastantes recursos para poder apoyar la causa de Pinochet en diferentes áreas. ¿Qué hizo Pinochet? Les pagó, ¿de acuerdo? Y así, por ejemplo, podemos encontrar algunos templos bastante grandes, hay uno muy grande en la Alameda, en donde habrían entrado recursos del Estado de Chile a través del dictador, ¿de acuerdo, Pinochet, para poder construirla. Entonces, hay un vínculo ¿Y el mundo católico, bastante directo. cómo toma esto? Bueno, encarnado en el cardenal Silva Enrique, yo me recuerdo mucha tensión, mucho rechazo, era como uno veía por las noticias siempre una cosa de tensión, pero más allá del cardenal, los católicos, me imagino yo, detrás de la iglesia hay familias pudientes que hubieran dicho, a ver... Hasta el día de hoy. Yo creo que hasta el día de hoy familias que mantienen la iglesia, de acuerdo con recaudo económico. Pero en aquella época, efectivamente, el cardenal, pero no solamente la iglesia chilena, el cardenal buscó muchos recursos fuera de Chile. Lo que pasa es que el cardenal se dio cuenta que en Chile se estaban transgrediendo los derechos humanos y aparece este cardenal de los sin voz. Entonces, él planteaba cosas que otros no planteaban porque nadie se atrevía. Más aún, hasta el propio Vaticano le dijo en su momento al cardenal que tenía que calmarse un poco. ¿Y qué sucedió? Que a los 85 años, cuando él tenía que irse, inmediatamente, a los 75 años, cuando él tenía que irse, inmediatamente le aceptaron la renuncia a Juan Pablo II. Es decir, hay varias presiones con respecto a eso, pero el cardenal es un tema para un capítulo completo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que el cardenal marca un tipo de iglesia en Chile. ¿Y qué pasa con el mundo protestante? Ahí los protestantes, más bien el mundo evangélico, sienten un poco resquemor. Muchos de ellos, porque se vieron involucrados con este dictador y que no fueron capaces de darse cuenta lo que estaba sucediendo o lo que estaba sufriendo el pueblo de Chile en la generalidad.
Entonces, es ahí donde se produce un disenso muy fuerte entre la Iglesia Católica y el mundo protestante. Mira qué buena, qué entretenido. Oye, me maría, iba a preguntar algo más que se me fue, si me ayudan de allá a la sala de dirección. Se puede decir que parte del poder evangélico es gracias a Pinochet hoy día, porque claramente se habla que existe Buena un pregunta. crecimiento muy potente. Gracias, Nicolás, por la pregunta. Yo soy un convencido de que hay un sector de la Iglesia evangélica que efectivamente tiene el poder económico que tiene gracias a la ayuda del dictador. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Así de drástico. Sí, claro. Más aún, les voy a contar, tuvimos un encuentro nosotros en Arica, los historiadores nos juntamos a conversar y hubo un encuentro por los 50 años del golpe militar en la Universidad de Tarapacá en Arica. Y hubo muchas mesas que se presentaron con respecto a distintos temas y nosotros levantamos una mesa sobre un ámbito y había una persona que expuso justo este tema. Y él planteaba, nuestro amigo historiador planteaba en aquella época, es decir, en ese encuentro que fue a principios de año, decía que efectivamente el poder y crecimiento. Otro tema importante que la gente tiene que saber tiene que ser con el diezmo. Mira, una diferencia que tiene la Iglesia Católica es del 1%. Pedimos el 1%. ¿Quién es católico acá? Damos el 1%, lo dan todos. Aquí lo pagan todos. El 1. En cambio, los evangélicos dan el 10%. Y lo dan, ¿no? Y lo dan. Porque el 1%. Entonces, pero han crecido. Ya. Ahora, pero pongámonos en la perspectiva de hoy. La Iglesia evangélica 18% según una encuesta Bicentenario, según lo que dice un investigador amigo mío, de acuerdo, que escribió un libro sobre este tema, David Muñoz Condel, un gran historiador de la Iglesia del mundo protestante. Pero 18 la Iglesia Católica. Él dice que son más o menos del 24, 25. ¿Y protestante? No, 18% son los protestantes, la Iglesia Católica está con un guarismo 43% más o menos. ¿De acuerdo? ¿Y evangélico es otro? ¿O no, en 18 está todo junto. Está todo junto. Está todo junto. Oiga, antes que me pille el tiempo, Halloween, ¿qué es este? ¿Qué hacemos aquí celebrando Halloween? Qué interesante eso, porque resulta que estamos pasando del mundo evangélico, estamos pasando al día previo, ¿de acuerdo?, del Día de Todos los Santos. Claro, perdón, el Halloween que aquí ¿están relacionados? ¿Tiene algo que ver? No, nada. No, nada que ver. Nada que ver, pero ¿sabes qué es importante? ¿Sabes por qué? Porque la gente lo celebra. Lo que sí la gente tiene que saber es que es un rito celta, 3.000 años antes de Cristo. Y al ser un rito celta, 3.000 años antes de Cristo, por el solsticio de otoño. Pero ¿por qué la gente lo celebra con máscara y con toda esta cosa? Es porque resulta que se supone que en esa noche saldrían los espíritus, tocarían las puertas, entrarían a las casas, y eso ha llegado hasta el día de hoy. Si no me equivoco, en el año 1921 llega a Estados Unidos y es lo que hoy día conocemos, y ahí lo inflan y ahí esto. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa? Los gringos son los ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Nada. Pero sí es interesante que tenemos la celebración el 31 y después tenemos nosotros, de acuerdo, todos los santos. Que de alguna u otra forma la gente se vuelca hacia los cementerios para recordar a los deudos que ya no están. La ritualidad de la muerte, que es otro tema, en donde efectivamente el ser humano, tú sabes, por lo único que sabemos es que nos vamos a morir. Entramos con nacer y salimos con morir. Y el tema de la muerte viene desde el mundo egipcio, ¿de acuerdo? Claro. Que podemos conversar, de acuerdo, de cómo esto se ha ido registrando en la historia. ¿Y en Chile hay ritos de la muerte distintos de los convencionales que uno conoce? Mira, la verdad que yo creo que no. Mayoritariamente no. Nicolás, nosotros somos un pueblo bastante enclaustrado. Acuérdate que 1950, estamos hablando 100 años, un poco menos 100 años, recién, Cerrillos, ¿te acuerdas? Pudahuel, la gente empieza a salir. ¿Cuándo la gente empieza a salir fuera de Chile? 1990 en adelante, en 2000. Claro, antes nosotros estábamos entre la cordillera, el biombo climático, estábamos con nuestro otro biombo climático, el Océano Pacífico, teníamos, no sé, teníamos los hielos y el desierto. Sí. Perdón, para contarles a ustedes, el gran evento de mi vida traumático fue mi papá viaja a Mendoza en avión y vuelve. Eso era una cosa, pero... Bueno, es que increíble. A mi familia pasó lo mismo. Resulta que nosotros hasta rezamos, me acuerdo, ¿de acuerdo? Porque se iban a subir al avión. Y el avión... Los aviones se caían más en esos años. Se movían y todo. Pero, ¿sabes? Ese enclaustramiento durante mucho tiempo provocó que Chile tuviese
una conducta distinta a lo mejor de lo que es el contexto latinoamericano, y así lo dicen algunos amigos historiadores que se dedican a estos temas del nacimiento de la nación o del Estado, claro, o de las problemáticas culturales. Y obviamente que ahí esta llegada de Halloween y todo esto tiene que ver de mediados del siglo XXI, principios del XXI, así como es hoy. Porque sinceramente el chileno de la época, podemos hablar de nuestra época, no iba a estar celebrando, de acuerdo que el niño se colocara una máscara fea, claro, y saliera a la calle a pedir dulce. Perdón, para entenderte bien, Marcelo, es parte de una celebración que estás diciendo que hemos agarrado esas costumbres más fácilmente por haber estado tan enclaustrados antes. Somos más facilistas que, no sé, que los argentinos, colombianos, brasileños no la toman tanto. Hoy día con la masividad y los medios, esto está muy metido en todo el mundo. Yo creo que está muy metido en todo el mundo, pero al margen de eso, nosotros somos un país bastante permisible. Claro. Después de que nos abrimos, fuimos muy permisibles. Nos traen una... Mira, cuando Galeano, acuérdate que Galeano dice que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, sí, nosotros tomamos esa dinámica y dijimos sí, pero no. Porque nosotros teníamos con nuestra propia mirada. Claro. ¿Ya? Y por eso que dicen la famosa probeta chilena. Sí. Siempre aquí se están probando las cosas. ¿Por qué? Porque sí, éramos como un pequeño grupo, de acuerdo, que estaba metido... ojo, por favor, entre La Serena, lleguemos hasta dónde, al sur, no sé, porque ya claro, Valdivia era en Alemania. Un detalle más frívolo, pero que delata ese rasgo, yo lo he observado con un poquito de atención, sin los estudios pertinentes, es cómo nosotros recibimos a Bielsa en Chile, que lo acogimos y le creímos todo y nadie cuestionó nada, y cómo lo han recibido los uruguayos, que ahora ganó. Pero los uruguayos no le han hecho caso, le han criticado mucho más. Y nosotros, venía Bielsa y nos arrodillamos frente a él. Y en Uruguay le ha sido mucho más duro. Me acordé ahora de los alemanes, o sea, sí, los acogedores que somos. Y verán en Chile como es al amigo cuando es forastero. Pero ¿no? Sigue siendo igual. Mira, ¿sabes lo que me pasa a mí, Nicolás? Hoy día, viviendo en mi querido país, que me encanta, de alguna forma uno observa... no sé si te pasa cuando uno ve en la mañana cualquier canal y tú ves un portonazo. Es el mismo portonazo todo el día. Entonces da la sensación de que hay muchos portonazos. Claro. Y cuando uno se da cuenta de la cantidad de delincuentes que hay, cuántos presos hay, tú te das cuenta que es bastante minoritario en comparación a la población de Chile. Entonces yo digo, aquí también hay un trabajo de la prensa, hay un trabajo de las comunicaciones, de las propias iglesias que estamos conversando hoy día, de poder colocar el tema de la realidad sobre la mesa. El chileno hoy día coloca el tema de la realidad, sí, pero es disperso. El chileno es disperso. Más que raro, no lo había pensado. ¿En serio? Estás hablando al que inventó aquí la dispersión con patas. Pero al margen, ¿es disperso en qué sentido? Le gusta saber de todo, le gusta leer de todo, le gusta conversar de todo. Es bueno para conversar, pero ¿sabes lo que le pasa al chileno? De alguna u otra forma, toma tan a pecho lo que viene desde fuera que muchas veces renegamos de lo nuestro. Claro. Y este tipo de fiestas como Halloween, claro, está pasando eso. Entonces claro, la gente, mucha gente va a celebrar, el niño se va a vestir de cualquier cosa, va a salir a tocar la puerta, le van a dar unos dulces, a lo mejor Dios quiera que no, de repente le dan tantos dulces que después andan con dolor de estómago, sí, y al otro día vamos a ir al Campo Santo a ver a los deudos que ya no están, sí, pero que de alguna otra forma marcaron la pauta para que estemos en nuestra tradición. Claro. Señoras y señores, el profe Marcial ha venido una vez más. Hemos quedado, yo que es espiritual, que sentí que aprendí más acá que en todos mis años de clases de religión en el colegio. Pero no ya, solamente de religión, Nicolás. Y nos vamos, se nos acabó el programa. Yo me he quedado conversando muy bien. Y mañana tenemos más No News. Profe, bien, pues, encantado. Ya, y usted despídase nomás. Nos vemos. Bueno, que esté muy bien, nos vemos. Adiós, gracias. Chau. Adiós.